Hola, soy Martín Fernández y hoy voy a hablaros de otro libro del maestro Gichin Funakoshi, en este caso de Karate Jitsu, en su versión española. Y también esta review nos va a valer para la versión en lengua inglesa llamada Tote Jitsu. El primer texto que escribió en japonés el maestro Gichin Funakoshi fue el libro Ryukyu Kenpo Karate, publicado en el año 1922, cuando el maestro Funakoshi, como ya explico en la review anterior de la esencia del karate, que os dejo aquí arriba, a su llegada a Japón y tras la demostración que realizó en la primera exhibición atlética nacional, fue tal el éxito que tuvo que numerosas autoridades, personas muy importantes, el propio Jigoro Kano, instructor jefe de judo, le pidieron que continuara y que realizara más exhibiciones, y en una confusión, tal y como explico en el libro anteriormente citado, pues se le pidió que realizara una especie de, o él entendió que se realizara una especie de libro manual, y fue ese libro de Ryukyu Kenpo Karate. Con la mala fortuna de que en un gran terremoto que hubo en el año 1923 en Kanto se provocaron unos incendios y los originales, las planchas de ese libro, se perdieron. Con lo cual, a petición de numerosos interesados y todas las instituciones que estaban colaborando con el karate en Japón, el maestro Funakoshi realizó una nueva edición revisada y ampliada que fue editada en el año 1925 con el título de Rentan Goshin Karate Jitsu. Y en ese caso el libro ya constaba con más de 200 fotografías. El libro, que se perdieron las planchas, no llevaba fotografías, llevaba unos bosquejos realizados a modo de dibujos sencillos por el artista Oan Kosugi, el famoso artista que le regaló al maestro Funakoshi el tigre de Sotokan. Entonces, en esta edición, que ya contaba con más de 200 fotografías, son las mismas fotografías idénticas y en el mismo orden y numeración que figuran en la versión española del mismo libro, Karate Jitsu y Tote Jitsu, en la versión inglesa que tenemos actualmente, pero son fieles a la segunda edición, digamos, de Rentan Goshin Karate Jitsu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Tiene un valor histórico incalculable por el empleo de fotografías, y su texto está totalmente vigente hoy en día. Algunos se preguntarán, pues, porque es conocido que este libro es el precursor del famoso Karate-do Kyohan, o texto maestro del maestro Funakoshi, pero aún así, aunque el Karate-do Kyohan fue una versión, digamos, mejorada y ampliada de este libro, no pierde un ápice de su valor, porque hay que tener en cuenta primero el valor histórico que tiene en las numerosas fotografías en las que podemos apreciar cómo entonces trabajaba el maestro Funakoshi, lo que no hay que tomar ni en este ni en otro libro de otros maestros como algo sagrado, porque, como dice el propio traductor, es un comentario muy acertado, después de la edición el maestro Funakoshi continuó practicando, entrenando, enseñando y profundizando en el arte durante 3 décadas más. 30 años son muchos años para que su karate se desarrollara, evolucionara y adquiriera otros tonos, otros matices, tanto en lo técnico como en lo físico como en lo espiritual. Aunque deja claro que para él lo primordial del karate era la formación de la personalidad, los valores, el que hiciera desarrollar buenas personas útiles a la sociedad, y en definitiva no solamente lo enfocaba en la parte física, en la parte marcial, que por supuesto es una herramienta que bien utilizada puede llegar a un fin superior, como era el desarrollo del ser humano. Una vez publicado este libro, el maestro Funakoshi se dedicó a enfatizar la identidad del karate como un arte tradicional japonés, y cambió los términos de karate como mano china por el de karate como mano vacía, sin armas o mano sin intención
de agresión. Todo queda plasmado posteriormente en el año 1935, cuando publique el Karate-do Kyohan o texto maestro, pero esto será fruto de otra review que veremos más adelante. Físicamente el libro tiene unas dimensiones de 17 centímetros por 22 centímetros, aunque no es en tapa dura, sí que es de una excelente calidad, tanto la portada como contraportada, y tiene 160 páginas de papel satinado fotográfico de alta calidad, en el que se incluyen las más de 200 fotografías y algunas representaciones de máximas o citas muy importantes en el campo de las artes marciales. Por lo tanto, el libro tiene una excelente construcción, tanto en la versión española que tengo en mis manos como en la versión inglesa de Totedichu que he mostrado anteriormente. Está disponible en diferentes idiomas, en diferentes editoriales, y lo podrán encontrar con relativa facilidad. En cuanto al contenido del libro, y utilizando la voz en off a continuación, mientras visualizáis unos vídeos históricos del propio maestro Gichin Funakoshi, os resumiré los puntos más importantes que se desarrollan. El libro comienza con el prefacio de Rentan Goshin Karate Jitsu a cargo de Yotaro Tokagi, presidente de la Nihon Karate-do Shotokai. Luego un prólogo del maestro Tsutomu Oshima para seguir con la introducción del traductor a la versión inglesa, y finalmente el prefacio de la edición original a cargo del maestro Gichin Funakoshi. Luego el libro se divide en grandes apartados. El primero de ellos es Historia, Valor y Métodos de Karate. Dentro de este apartado viene el capítulo 1, que es el Karate y un desglose de diferentes puntos. En el capítulo 2, Valor del Karate, con un desglose de otros puntos. En el capítulo 3, Entrenamiento e Instrucción del Karate, con diferentes puntos. Y otro gran apartado que se llama Estructura y Composición del Karate, en cuyo capítulo 4 habla sobre el análisis sistemático del Karate y diferentes puntos que incluye el mismo. Después, otro gran apartado que es Principios fundamentales y katas de Karate, en cuyo capítulo 5 nos habla de los principios fundamentales y katas, y salen fotografías de los katas que voy a enumerar a continuación, no de todos los movimientos, pero sí de los principales, y sí que explica cada uno de los movimientos cómo se realizan. Los katas que trata en este capítulo son Heian Sodan, Nidan, Sandan, Yondan y Godan, Naihanchi Sodan, Naihanchi Nidan, Naihanchi Sandan, Kosokun, Seisan, Pasai, Wanshu, Chinto, Jite y Yon. Luego, en el último gran apartado, que se llama Comentarios adicionales sobre la historia y la investigación del karate, viene el capítulo 6, en el que habla sobre la máxima Karate Nisente Nashi, traducida como no hay un primer golpe en karate, y otros diferentes puntos que habla sobre en este capítulo. Y luego en el capítulo 7, que es el último, habla sobre el lugar del karate en la opinión pública. Espero que os haya gustado y haya sido de vuestro interés. Si es así, me daré por satisfecho. Este libro, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de las ediciones de los diferentes idiomas en los que está publicado, merece la pena que tenga un hueco en vuestras bibliotecas. Si os ha gustado, darle difusión, darle al like, espero vuestros comentarios y, como siempre digo, nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.